A esta hora presentamos La Hora de los Contadores en HE Radio y HE Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes de nuevo saludarlos. Buenos días. Ya estábamos recién con el programa Cabildo desde la esquina del tiempo y ahora ya estamos en vivo y en directo con La Hora de los Contadores, con el Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile, junto a su presidente, don Roberto Lucero, que nos acompaña. Y ya luego se va a incorporar también una amiga que tenemos invitada esta mañana. Le mandamos ahí el link por correo ahora, porque quería ingresar por un no. Así que queremos saludar primeramente a Roberto Lucero. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido a HE Radio. Buenos días, Hernán. Un gusto saludarte. Buenos días a los auditores y auditoras de HE Radio de Cabildo en esta mañana de sábado. Sí, sábado muy especial, previo a una elección. Mañana se elige un nuevo presidente para 4 años más. Obviamente es un tema que también a lo mejor le vamos a dar unos minutitos en este programa, porque no solamente se habla de números en este programa, sino que también hablamos de los temas importantes que están sucediendo en nuestro país. ¿Qué tan importante es lo que va a ocurrir mañana para ti, Roberto? Mira, yo creo que mañana hay una elección presidencial y en la parte, lo que yo puedo opinar, sí, desde el punto de vista profesional, es que lamentablemente en Chile, en los últimos años, se han acostumbrado los distintos candidatos y partidos políticos que en cada cambio de presidente de la República hay una reforma tributaria. así es. Y eso no es bueno para el país, no es bueno para la gente, para los contribuyentes, no es bueno para los inversionistas. Y los sistemas tributarios tienen que ser de largo plazo. ¿Y por qué los sistemas tributarios, por qué cada gobierno hoy día saca un sistema tributario? Por un tema que tiene que ver con la recaudación fiscal. Claro. Entonces, mal entendida, porque si uno buscara la cifra, no la he buscado en el último tiempo, pero ¿cuánto ha crecido el gasto público, el gasto estatal? Uno quedaría sorprendido, porque cada gobierno lo que busca con la reforma tributaria es recaudación fiscal. Y esa recaudación fiscal tiene un objetivo que no siempre se cumple, no siempre se logra. Además, mira, si no vayamos, sin irnos muy lejos de la década. En el año 2014 hubo una gran reforma tributaria que impulsó la presidenta Bachelet. Ahí está mi querida presidenta. Sí. Preséntela ahí a usted, Roberto, por favor. Un gusto para mí en este programa de radio, de HE Radio de la provincia de Petorca, donde nosotros ya llevamos 2 años como Colegio de Contadores, como Consejo Regional Valparaíso, tener acá, también formando parte de este programa hoy, a Fabiola Evers, que es la presidenta del Consejo Regional de Atacama del Colegio de Contadores de Chile. Así que, Fabiola, para mí un gusto y gracias por haber aceptado la invitación. Hola Roberto, hola Hernán, Hola. Un gusto de encontrarnos una vez más, un placer compartir con ustedes este espacio, este ratito, poder conversar, poder aclarar algunas cosas, compartir. No, para mí, estimado Roberto, usted sabe, todo un placer compartir con usted, con Hernancito y con quien ahí Fabiola, estamos aquí a la orden. Sí, Fabiola, un abrazo gigante a la distancia, bienvenido a HE Radio, estamos por el 88.3 en toda la provincia de Petorca, también por HE Televisión, por www.hradio.cl, también con un reproductor de HDTV. Gracias por compartir esta mañana de día sábado con nosotros, querida Fabiola. Estamos, esto es lo que permite el streaming, Sí. a lo que nos llevó la pandemia. Fabiola está en Copiapó, yo estoy en Valparaíso, Hernán está en Cabildo. Sí.
Imagínate. Tú, Sí, no sé si conoces para acá, pero Cabildos, sí, por supuesto, ¿conoces? maravilloso. Toda la zona de Petorca, maravillosa, maravillosa. Sí, qué bueno, qué bueno. Estábamos conversando hoy, Fabiola, del tema, bueno, mañana hay elección de presidente. Así es. Estábamos conversando, estaba yo comentando respecto a que lamentablemente en Chile en los últimos años, con cada cambio de gobierno hay una reforma tributaria, lo cual no es bueno, no es bueno para el país, no es bueno para la gente, no es bueno para los inversionistas. Y yo estaba, y me gustaría que analizáramos dentro de este programa las propuestas tributarias de los dos candidatos, donde solo uno de ellos menciona minimizar o bajar la evasión tributaria, y que es un tema que a mí me gustó mucho, porque Fabiola hizo un muy buen análisis de la evasión y la elusión en otro programa de radio que tenemos en la región, y que a mí me gustó mucho, y que por eso una de las razones de haberla invitado hoy día, porque si analizamos los programas de gobierno, primero que nada yo decía no sé, que el gobierno de la presidenta Bachelet impulsó una gran reforma tributaria en el 2014, que después la modificó en el 2016, donde se aumentaron los impuestos a la renta. Se aumentó el impuesto a la renta un 27%, dependiendo del régimen tributario. Los impuestos subieron al 25%, porque nosotros estábamos en un impuesto del 24%. Venía subiendo gradualmente los impuestos. En Chile los impuestos, si tomamos el año 74, era de un 10% el impuesto a la renta. Hoy día estamos en el 25%. 27% para alguna empresa. Bueno, la presidenta Bachelet lo que propuso, esta reforma tributaria que lo que buscaba era recaudar el 3,12% del PIB, del Producto Interno Bruto, con el objeto de mejorar la educación, la salud y el balance fiscal. Sí, unos 8.000 millones de dólares aproximadamente. A la vuelta de la esquina, sí. Sí. Cuando tú revisas eso, hay estudios técnicos que entre el 2012 y el 2018, la recaudación tributaria, recaudación fiscal bajó, disminuyó, no aumentó. Pero lo que sí aumentó fue el gasto público, 2,43% del PIB. Sí. Después vino la reforma tributaria del presidente Piñera en el año 2020, que buscaba recaudar 2.200 millones de dólares con el objeto de financiar el gasto público. Bueno, está terminando este gobierno. Hoy día no están las cifras, pero no cabe duda que tampoco se logró ese financiamiento, se logró esa recaudación. Entonces, muchas veces los programas de gobierno, lo que se ofrece y lo que se habla 1, 2, 3 veces, se llena la prensa de programas de reformas tributarias que son letra muerta. A la larga son letra muerta. Y si nos ponemos, ahora analizamos estas dos propuestas de gobierno, que es lo que nos gustaría, parte de eso es lo mismo, porque el gobierno de Boric lo que propone es aumentar en 8% el PIB en 8 años. Es decir, anda por ahí nomás, ¿cierto? Con el programa que hizo la presidenta Bachelet. Entonces, tenemos que partir de los informes técnicos. Tenemos que partir de base cierta. ¿Y dónde está eso? En el Banco Central. El Banco Central ya dijo días atrás, ¿cierto?, que Chile vamos a partir del 2022 con un déficit estructural del 3,9% del PIB, que la inflación va a llegar al 7%, se espera el próximo año, que va a haber una gran caída de la inversión y del consumo, y que el crecimiento va a estar entre el 1,5 y el 2,5 en el 2022, sí, y pronostican entre el 0 y el 1,5% en el año 2023. Entonces, cualquiera que mañana
salga elegido presidente, va a tener que tener en consideración estas cifras por si quiere, por su programa de gobierno que quiere, en lo que es materia fiscal, o tributación fiscal, quiera incrementar, ¿verdad, sí. Fabiola? Voy al tiro con Fabiola. Fabiola, voy a hacer un punto ahí. Lo que está diciendo Roberto, ojalá lo escuche Boris, ¿eh? Sería un gran asesor de Boris ahí para que se haga una buena. Y no solamente de Boris, también yo creo que de Kass. Fabiola, es muy relevante lo que está diciendo Roberto. Acá, como a lo mejor Roberto te comentó, no solamente hablamos de números, sino que hablamos de las cosas que están pasando. Y hoy día la importancia que tiene mañana. La gente lamentablemente va muchas veces, la gran mayoría va desinformada a votar. Se informa por la fake news, por el Facebook, por las redes sociales, pero no analiza cifras, no analiza cómo es la situación nuestra. Y hoy día es una situación que vamos a crecer alrededor del 11-12%, una cuestión histórica este año 2021. Pero el año que viene se nos viene muy complicado, 2022-2023. ¿Cuál es tu análisis de lo que se nos viene y obviamente la importancia que tiene la elección de mañana, Fabiola? Bueno, sin lugar a duda, la votación de mañana, ante todo, va a ser histórica. Sí. Yo creo que jamás yo había visto, en lo personal, tendencias de la población tan marcada. O sea, nadie está, claro, abierta a la opción y se ha transparentado mucho a la gente su tendencia, sus miedos. Así es. Y sí, estoy muy de acuerdo con Roberto, nadie podría no estarlo, yo creo, cuando uno escucha y lee todas estas estadísticas que asustan, preocupan. Pero fíjate que yo en la anterior entrevista que tuvimos también con Raquel, yo era clara y categórica en algo que creo que es súper puntual, es que es la elusión. En este país hay una elusión del impuesto, sí, y esa elusión pasa por manos de las grandes empresas. Podemos hacer muchas reformas tributarias que para mi gusto, las que han ido mutando, le dije yo, estos han sido reformas tributarias mutantes, de manera en que han mutado, se han transformado, adaptándose a la necesidad o al gusto del consumidor de las grandes empresas. Y seguimos teniendo la misma tendencia evasiva y de elusión como siempre. Entonces, todos nosotros que estamos en el ramo de la contabilidad, que tenemos que aplicar todas estas reformas, nos dimos cuenta que después de tener una reforma tributaria inicial que decía que aplicaba un impuesto directo a las utilidades y se acababa la cosa, la empresa pagaba el impuesto y listo, ¿ya? Sí. Nadie más le daba vueltas a la cosa a través de los créditos, pero esto se fue a través del rato transformando, transgrediendo lo inicial, mutándose y adaptándose a la medida de cómo, al gusto del consumidor. Y hemos ido cambiando hacia el inicio. Entonces, pero mientras no tengamos y creamos y se cree conciencia social, nada, ninguna reforma tributaria, ninguna estadística económica, financiera va a lograr equiparar, hacer más equitativo la fórmula. Porque quienes tienen las herramientas de la elusión son las grandes empresas. Las grandes empresas son las que manejan los equipos de expertos, sí, para poder ayudar a buscar la elusión. Y mira tú, dice en un estudio por ahí... Perdón, disculpa, para un poco hacer pedagogía, ilusión con evasión es una cosa totalmente distinta, ¿no? No, absolutamente distinta. La evasión, que todos lo vemos como nombre y como del terror,
Sí. del terror. El terror no es ni siquiera comparativo con la ilusión. La evasión es simplemente el incumplimiento de la ley y de la estructura, de la forma de hacer las cosas. O sea, simplemente evadir el impuesto es no pagar, alterar la información. ¿Verdad? Es una forma, le digo yo, burda ¿Ya? de evadir la imposición o el impuesto. Sin embargo, la elusión, y de ahí que es tan importante dejar en claro que la elusión tiene de fondo solamente una actitud, una disposición del gobierno de escribir las cosas como corresponde. Me pregunto si la elusión es tan más grave que la evasión, porque al eludir se elude mucho más impuesto que la evasión misma, porque la evasión se da en el IVA, fíjate, y la elusión se da en el impuesto anual. Y la recaudación que no se recepciona a través de la elusión, habían unos expertos por ahí que hablaban sobre un 25%, y la evasión no alcanza el 5%, ¿ya? Porque el impuesto IVA, que el que mucho se cuida de la evasión, es el que mantiene los fondos fiscales y lo pagamos nosotros, los consumidores. El consumidor final. El consumidor final. Sí. ¿Ya? Pero sin embargo, la elusión se maneja a través de niveles empresariales, a través de esquivar la ley, la forma de los impuestos de las utilidades. Y eso nos proporcionaría un 25%. Entonces es relevante un gobierno con una actitud social, claro, y tremendamente importante. Porque al escribir la ley, nos dice ahí un experto, un doctor en tributaria, que por qué la ley está hecha con esta falencia, con estos escapes, con estos caminitos, Sí. que para encontrarlo necesitamos un equipo de abogados, un equipo de tributaristas, al lado mío, estudiando de fondo y de forma cada una de las estructuras de la norma. Y como yo le digo a la señora Norma esta, Sí. siempre tiene su lado feo. Sí, además, hacerte un punto ahí con Roberto. O sea, aquí siempre se ha dicho, aquí en Chile, echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, sí, eso también está escrito en piedra, Sí. está escrito en piedra. Roberto, tú empezaste, Roberto, hablando de cifras y hablando de crecimiento, hablando de déficit fiscal, hablando en el sentido también del nivel de endeudamiento que tenemos, que está alrededor del 38-39% del PIB hoy día. Todas estas cifras son importantes decirlas porque cuando escuchamos los candidatos hoy día, los dos que van a ir mañana a la papeleta, más los parlamentarios, hablar de muchos beneficios sociales y aumentar cosas y dar bonos y cosas así, pero para eso, Roberto, se necesita plata. Entonces muchas veces la gente cree que Chile es un país tremendamente rico y tiene plata para todo, y no es así, Roberto. Entonces es muy importante que las políticas públicas que se quieran implementar en un gobierno nuevo también tengan recursos para poder implementarlas, Roberto. Es que lo que yo estaba señalando, y un poco lo que dice la Fabiola respecto a la elusión, no puede ser que el gasto fiscal, el gasto fiscal es una bolsa sin fondo. Porque si el gobierno de Bachelet implementó un sistema tributario, una recaudación, que no lo logró, y el gobierno de Piñera, lo mismo, y uno se pregunta, ¿pero qué más? Es decir, más recaudación, le falta plata al Estado. Claro, uno podría pensar hoy que sí, falta plata al Estado por todos los bonos que dieron, pero también pensemos que esos bonos que se dieron salieron de fondos que estaban. No puede ser que cada gobierno necesite recaudación para poder hacer su programa.
Si se supone que los impuestos que hoy día hay, el impuesto al IVA, que se llama la Fabiola, el impuesto a la renta que hoy día tenemos, el sistema tributario que hoy día tenemos, ese sistema tributario genera recursos. Así es. ¿Por qué más recursos? ¿Por qué más qué? Me falta, quiero dar beneficios sociales. Ok, ahí están los recursos. Utilice los recursos. Si quieren aumentar, hay un candidato que quiere aumentar los impuestos a los optimizar los recursos. La Fabiola señala algo muy importante. El tema de que en Chile se elude los impuestos. Entonces, bueno, tenemos que tener una ley de la renta, una ley de IVA tan bien hecha. La misma ley que está, pero ok, tápenle todas las ventanitas que tiene. Eso es lo que se debería estar haciendo. No estar haciendo, cambiando los impuestos, aumentando los impuestos, disminuyendo los impuestos. Quizás, tal vez creo que de lo que hoy día existe, ¿qué es lo que se puede mejorar? Las dos propuestas que hoy día tenemos, tanto de Boric como de Kast, hablan de eliminar las exenciones tributarias. Sí. En la reforma, en el gobierno de Bachelet nunca se habló de eliminar esas exenciones tributarias. Y en el gobierno de Piñera... Tuvo mayoría en el Parlamento la presidenta Bachelet. Mira, y resulta que en el año 2019, el ministro, en ese entonces ministro Briones, que era ministro de Hacienda, juntó un grupo de expertos que le entregaron en enero del 2020 al presidente Piñera todo un estudio de las exenciones, de cómo eliminar. Son cerca de 7 grandes exenciones tributarias. Y ahí quedó durmiendo. ¿Y saben cuándo se reflotó? Cuando se empezó a hablar del impuesto al patrimonio. Y cuando se empezó a hablar del impuesto al patrimonio, ya que le pegaba directamente a un bloque. Salieron las exenciones tributarias y se habló y de las exenciones tributarias, se acabó el tema. Estas dos propuestas que vienen hoy día traen la eliminación de estas exenciones tributarias. Y para mí, creo que es letra muerta. ¿Por qué? Porque cualquiera que, si lo quisiera impulsar, va a chocar en el Parlamento. No están las mayorías, las parlamentarias. Y no está la voluntad. Yo creo que no está la voluntad social. Sí, ese es nuestro problema, estimado. Sí. Oye, si las exenciones tributarias benefician a ciertos grupos, a un grupo de ciudadanos, un grupo contribuyente. ¿Cierto? Tú lo dijiste, Fabiola. Es decir, la ilusión, es decir, todo este tema siempre se busca, la reforma tributaria, beneficiar a un grupo o proteger a un grupo económico. Así es. ¿Y acaso estos dos gobiernos, estas dos propuestas que hay, van a cambiar la historia de Chile? No van a cambiar la historia de Chile. Yo creo que mientras no exista la conciencia, la voluntad social, es difícil, complicado. Por eso es tanta la controversia, tanto el enfrentamiento político de bandos en una lucha, en una discusión que se apasionan, pero no existe. Yo creo que las propuestas que presenta tanto Boric, como tú dices, y Kast, si no tienen esta voluntad social y no tienen el apoyo del Parlamento, van a ser, como tú dices, pues, Roberto, una letra muerta. Sí. Porque mientras no existe la voluntad, podríamos crear Fabiola, y dependemos siempre de la famosa voluntad política para todas las cosas. Exacto. La famosa voluntad política. Hoy día el Parlamento quedó prácticamente 50 y 50. Así que el presidente que salga va a tener que negociar muchísimo en el Parlamento. Así que imagínate esa bolsa de gatos, niño, por Dios, como le digo yo. Sí. Imagínate esa bolsa de gatos. Entonces, la verdad es que a lo mejor la norma, las leyes, las reformas que tenemos en este rato podrían ser muy productivas para el Estado. Yo, fíjate que difiero de ti que este país no tenga plata. Yeah. Yo creo que Chile es un país con muchas opciones, con muchas posibilidades económicas.
Y en este país no deberíamos tener los problemas sociales que tenemos, porque a este país le da para tener voluntad social, un poquito. Sí. Con un poquito de voluntad social podríamos tener un fondo interesantes en el fisco para poder tener beneficios sociales interesantes, importantes. Sí, pero gran no parte de esa existe. plata que teníamos, Existe el cero. Pero Fabiola, gran parte de esa plata que teníamos se invirtió en la pandemia. Gran parte de la plata que se inyectó a las personas en forma directa también se financió con deuda. Y creció la deuda casi el 40%. Entonces, ojo con eso. Sí, podemos tener plata, pero no para lo que han hecho los países populistas de entregar educación gratis, salud gratis, y míralo cómo está Argentina, que es 10.000 veces más potente que nosotros económicamente y están endeudados hasta, o sea, no tienen cómo pagar la deuda porque tienen educación y salud gratis y muchos beneficios sociales que no tienen la plata para financiarlo. Sí podemos hacer. Pero la deuda externa de Chile, estimado Hernán, es nada comparado con Latinoamérica. Es nada comparado con Latinoamérica. Endeudando, pero deuda. ¿Podemos seguir teniendo un respaldo externo de endeudamiento? Claro que podemos. Sí. El Chile tiene ese espaldarazo. Chile puede. Y Chile podría autofinanciar muchas ideas sociales. Sigo insistiendo en lo mismo. Sí. En la voluntad política social. Esa que no ha existido en ningún gobierno de los que yo he podido presenciar. Sí. No importa el color político. Sí. Fabiola, yendo a los números, porque todavía no he escuchado y no me cae la explicación que están dando en subir los impuestos a los combustibles, cuando sabemos que los impuestos a los combustibles es casi 50% que se hizo en el 85, hace más de 40 años, que se iba a hacer por 2 o 3 años para arreglar las carreteras, se quedó permanente este impuesto a los combustibles, y hoy día no logro entender lo que está diciendo el equipo de Boris. Se le consultó a una asesora de él directa, que es la diputada comunista, se me va el nombre, que está muy ahí en el grupo de él, y nos supo explicar de qué se trata el aumentar el impuesto específico a los combustibles cuando estamos pagando más de 1.000 pesos. Somos los que pagamos más impuestos en toda Latinoamérica en los combustibles. ¿Va don Roberto o hablo yo? No, usted. No, usted nomás, pues si usted hoy día es la invitada especial. Y a mí me gusta mucho escuchar sus comentarios directos, sin filtro, que me encanta como eres, Fabiola. Bueno, yo lo que no he escuchado del comando de Boris es a lo mejor se malinterpreta este tema de la alza al precio del combustible, teniendo ya un precio muy alto. Este impuesto específico, como bien dice Hernán, vino a suplir el tema de las carreteras y se quedó per sécula. Sí. Era específico, era puntual y se quedó ahí. ¿Ya? Ahora, lo que se trata de hacer entender que al que usara el combustible para su consumo personal, de traslado, que fuera como una herramienta de trabajo, se le cuidaría, digamos, de tener este peso económico, peso sobre precio del impuesto. Pero sin embargo, y aquí una vez más yo le doy con el tarro en la cabeza, oye, por ejemplo, en este rato, la minería en Chile no paga este impuesto específico, no se le agrega este impuesto específico. Entonces, cuando la gran minería no paga este impuesto específico y el consumidor final, o una vez más, nosotros, las personas, sí pagamos este impuesto específico, ¿es equitativo? No, para nada. No es equitativo. No es equitativo. Que las pague la empresa. Sí. Que dejemos de tener empresas. También del impuesto se lo descuentan a los camioneros. Pero mira, la rebaja, algo que no ha surtido efecto estos últimos 2 meses, desde octubre para acá, desde el 15 de octubre para acá, debido al precio de la estabilización, la rebaja del impuesto, del valor del impuesto específico a las empresas de transporte ha surtido efecto prácticamente cero.
por el valor del precio, porque no se ha aumentado el valor del impuesto específico. Entonces, si tú decimos, ¿desde cuándo ya no podemos venir utilizando las empresas de transporte, por lo tanto, no considerándolo dentro del costo del transporte? Desde la quincena de octubre para acá no ha surtido efecto la rebaja. La página del Servicio de Impuestos Internos, la facturación electrónica en este país no estaba preparada para este efecto negativo. Ni siquiera cero, sino que negativo. La fórmula del ingreso de la factura electrónica a la plataforma del servicio no estaba preparada para esta tremenda sorpresa. Entonces, este impuesto en este rato no está afectando a las empresas de transporte en su efecto económico. Está manteniendo el valor del pago del IVA sin rebaja del impuesto específico. Ya, mira. Son cosas que no estamos escuchando aquí en este programa. Denme un segundo. Son las 11:42. Estamos por el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl y por supuesto por HD Televisión. Pero también estamos por nuestro Facebook Live, ahí también en imagen y sonido. Roberto, también lo mismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Lograste entender el cómo va a ser este impuesto porque la gente se preocupa, porque hoy día con el tema del retiro del IFE, hoy día sabemos que se agotaron los vehículos en Chile, todo el mundo se compró y no solamente tienen uno, tienen hasta 2 vehículos en algunas familias. Y yo por lo menos sigo tratando de entender el modo que va a ser este aumento del impuesto específico a los combustibles, en cómo vamos a ser favorecidos las personas que utilizamos el vehículo para trabajar versus las personas que van a tomar el auto y irse de vacaciones. Algo así, y no logro entender. No sé si tú lograste entender eso, Roberto. A ver, en lo que es en materia del impuesto específico, la verdad es que no he entrado en detalle yo respecto a eso, ¿ya? Más allá de lo generalizado, de lo general. Solamente quisiera señalar que lo que aquí se tiene que hacer, en cualquiera sea el gobierno, hoy día y mañana, es recaudar, pero esa recaudación la tienen que hacer las grandes empresas o las empresas, no las personas. Así es. Mira, el impuesto específico, ¿a quién afecta al final? ¿Al bolsillo de quién el impuesto específico? Del consumidor final. El impuesto al valor agregado, que era un 16%, que se subió, hoy día está en un 19%, ¿a quién afecta al final? A las personas. Entonces acá lo que se elude, usando tus palabras, Fabiola, es el tributo, el pagar impuestos sobre la ganancia, sobre la riqueza que tú generas. En eso, vamos a decir que lo que quiere el gobierno de Boric es impulsar el impuesto al patrimonio, que se habló tanto del impuesto al patrimonio. Bueno, en su programa trae el tema del impuesto al patrimonio, ¿bien? Pero también trae un impuesto a las utilidades retenidas. Y acá, conversando en forma técnica, estamos hablando de esas utilidades que una vez que pagan el impuesto de primera categoría, tienen que pagar el impuesto final, el impuesto popular complementario, porque en Chile existen 2 impuestos, el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. Y resulta que el impuesto a las empresas es crédito al impuesto a las personas. Entonces, en definitiva, si no se paga el impuesto final, claro, exacto. Entonces, en Chile, si ustedes recuerdan, en el gobierno de Bachelet se buscó, se pretendió que se pagara, que todas las empresas pagaran el impuesto a las utilidades retenidas que estaban en un fondo que se llamaba el Fondo de Utilidades Tributables, que es el FUT. Que la reforma tributaria que impulsó, que partió en el gobierno de Bachelet y que lo tomó en la Ley de Modernización Tributaria del gobierno Piñera, ya se dejó de llamar Fondo de Utilidades Tributarias, ahora se llama RAI, Rentas Afectas a los Impuestos Finales. Es decir, hay una cantidad de dinero
hay mucho dinero ahí almacenado de utilidades que no han pagado los impuestos finales. Entonces lo que pretende el gobierno, lo que pretende la propuesta de Boric, es implementar un impuesto a esas utilidades. Pero ¿por qué un impuesto? Digo, si el impuesto existe el impuesto global complementario, cuando esas utilidades se retiren. Lo que buscan ellos, no sé si piensas igual, Fabiola, es lo que quiso hacer el gobierno Bachelet, de que en Chile se pagaba impuestos en el mismo año, se pagaba impuestos de primera categoría y se pagaba el impuesto final, independiente si tú retirabas o no retirabas la utilidad. Eso se llamaba la renta atribuida. Es el gran sistema que quiso impulsar el gobierno Bachelet, que chocó con la Constitución, ¿no es cierto? Con la Constitución de la República, ahí chocó y no pudieron seguir adelante con esa propuesta, ¿ya? Entonces, si uno analiza, mira, si nosotros analizamos qué es lo que se debería hacer, efectivamente, mejorar la ley y mejorar esos beneficios que tienen algunos contribuyentes. Nos señalan lo que tú estás diciendo, Fabiola, de que la gran minería no paga impuesto específico. ¿Por qué no paga impuesto específico? Entonces nos vamos a otro tema, que es un tema sensible. Las excepciones. No, pero es un tema sensible ahí en Cabildo, Aparte. en Petorca. Las rentas presuntas. ¿Por qué existen rentas presuntas? ¿Qué son las rentas presuntas? Bueno, ahí... Una ilusión. Resulta que hay un grupo de contribuyentes de la pequeña y mediana minería, agricultores y transportistas que pagan impuestos sobre una presunción, no por la utilidad que generan, no por la riqueza que perciben. Oye, y uno se pregunta, ¿y por qué existe eso en Chile? ¿Por qué el kiosco de la señora Juanita de la esquina tiene que pagar impuestos por los dulces que vende? Y resulta que el agricultor que siembra, cosecha, vende sus productos, exporta, no paga impuestos sobre eso, paga impuestos sobre un porcentaje de la avalúo fiscal del predio. El transportista que mueve mercadería, que lleva el transporte, ya, el transporte carga y el transporte pasajero, ¿cierto? Que genera ingresos, le generan ingresos. Ellos no tributan por esos ingresos, descontados por supuesto los gastos. Ellos tributan por un porcentaje del valor corriente en plaza del vehículo. Es 1 a 10. Y la minería paga impuestos, ¿cierto?, sobre un porcentaje sobre el valor de venta de los minerales, entre un 4 y un 20%. Entonces, esa presunción que es... ¿Te puedo interrumpir ahí un segundo? Dale, por supuesto. Si la minería paga por la extracción de los minerales, y en este país se exporta el mineral, nuestras riquezas no renovables, se exporta sin refinería. Por lo tanto, lo que se cobra es un chiste, Leo. Es un chiste de lo que realmente se exporta y de lo que realmente se procesa en el extranjero. Porque nos llevamos de todo a un precio minúsculo. Se exporta el concentrado de minerales. Exacto. En roca. ¿Y dónde va de todo? Sí. Oro, cobre, de todo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque acá no hay un control de la exportación, no hay un control sobre, no hay voluntad de que el impuesto sea social, equitativo, real, justo. No, Fabiola, yo vengo del mundo de la minería y de hecho tú eres de Copiapó, yo trabajé arriba en la Coipa, no sé si la habrán abierto de nuevo. En Mantos de Oro arriba, en Copiapó. ¿Sí? No sé si la habrán abierto de nuevo, porque estuvo un tiempo cerrada por un problema de recursos mineros. Y estuve ahí trabajando harto tiempo. Y sí que conozco muy bien el tema en el mundo de la minería. ¿Sí? Por ejemplo, la gran minera hoy día, la minera más grande del mundo no es del Estado, es privada, es la Escondida.
Y ellos toman el concentrado, muelen toda la piedra y sacan un concentrado de cobre y eso lo suben a los barcos. En el concentrado de cobre van todos los minerales y pagan, como tú dices, un chiste. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de lo que se logra facturar. Con esto termino. Yo no estoy en contra de que hayan privado o no privado, o del Estado o no Estado. Aquí yo digo que si el que produce y gana lucas, que pague los impuestos que tiene que pagar. Nada más. Eso. Entonces, igual le va a quedar utilidad, pero el problema hoy día es que se están llevando toda la utilidad para afuera. Sí. No están dejando nada. Exacto, exacto. Cuando se cobró un impuesto O sea, el por... royalty es un chiste. El royalty es un chiste. No, el royalty es un chiste. Si el royalty es un chiste, un ir y venir de lucas que no tienen... No va a tener, o sea, va a haber una tremenda postura de plata en un royalty hoy, pero vamos a tener hambre por 10, 15, 20 años para adelante. Sí. O sea, tendríamos que tener una gran fórmula de inversión sobre ese royalty y de productividad frente a ese royalty, ser mucho más preparados e inteligentes para poder generar el ingreso de la proyección del royalty durante los próximos 10, 15 o 20 años. Y si un gobierno no tiene esas capacidades, el royalty va a ser la pobreza más grande, ¿no? A pesar de todo, que la minería, la mediana y la gran minería, pues la mediana, no estamos hablando de una minería muy pequeña, estamos hablando de ingresos realmente importantes, ¿ya? Pero la minería, la mediana y la gran minería, elude impuestos, pero de forma salvaje. Sí. Y es ahí donde hay que hincar el diente. No la señora Juanita, como dice mi querido Roberto, sí, del de ahí en la esquina, porque la Juanita del kiosco es castigada cruelmente. Así es. Por el Estado. Así es. Apuntada por el Estado. Sí, por no querer o no poder muchas veces cumplir con sus obligaciones tributarias. Y ustedes que trabajan con sobre todo con las pymes, con las pequeñas y medianas y las mini pymes, podría decir, como la que soy yo, la verdad es que nosotros no tenemos mucho apoyo del Estado, y si nos equivocamos y no hacemos una buena contabilidad y todo, nos vienen las multas del infierno, ¿no, Roberto? Así que pues nos quedan poquitos minutos, Roberto. ¿Cuánto de importancia que tiene que el gobierno de turno que llegue ahora apoya a las pymes, donde se desarrolla por lo menos y se da trabajo a lo menos al 70-80% de los trabajadores trabajan en las pymes en este país? Bueno, la ley de modernización tributaria que impulsó el gobierno de Piñera, que se publicó en el año 2020, era una ley orientada a las pequeñas y medianas empresas. Ese era el objetivo de esta ley, ¿ya? Yo creo que en términos de simplificación, mira, es más que nada simplificarle la forma de tributar. Hasta por ahí nomás, ¿verdad, Fayola? Porque la famosa simplificación, la simplificación tributaria la siguen entendiendo los profesionales de la contabilidad. No lo entienden otros. Voy a aprovechar estos minutos porque me acabo de acordar de algo que leí ayer, que fíjate, porque ahora voy a hablar como contador, como la importancia de los contadores, el rol de los contadores y contadoras. ¿Cuán importantes somos nosotros? Porque nosotros estamos capacitados, estamos preparados y nos capacitamos permanentemente para el tema de la implementación de los impuestos, pero también tenemos opinión de los impuestos, pero también para el tema de las fiscalizaciones. Y me llamó mucho la atención que era un titular, ayer decía, ¿quién lleva la contabilidad de CAS y Bori? ¿Ya? Los que manejan. En el caso de Bori, era un abogado. Y en el caso de CAS es un administrador público. Es decir, ¿a dónde voy? Incompetencia.
incontemplar. ¿Te fijas? Nosotros que conocemos el tema, que sabemos qué significa llevar la contabilidad, los ingresos y los gastos, requiere de un profesional de esa área. Entonces yo pregunto, ¿cómo un abogado va a administrar eso si la contabilidad no es tan fácil? ¿Se quiere hacer fácil? Sí, se quiere hacer fácil. Entonces, me salí No, dale, me acordé de eso, de que mira lo que te digo. Pero volviendo a la pregunta tuya, Hernán, mira, el tema de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, primero, en Chile existen más de 1 millón de microempresas que no pagan impuestos en Chile, porque no ha hecho inicio de actividad. Quedó al desnudo con la pandemia, con el estallido social y con la pandemia. Cuando las microempresas se vieron ahogadas económicamente, quisieron acceder a los créditos FOGAPE. Cuando fueron a buscar los créditos FOGAPE, lo primero que le pedían eran balance y le pedían tener inicio de actividad. En Chile existe 1.300.000 empresas que están con inicio de actividad y que pagan impuestos, y ya lo que habló Fabiola, ¿cierto?, de los que pueden eludir los impuestos. Pero existe 1 millón de microempresarios y pequeñas empresas que no pagan ni un impuesto en Chile. Entonces, bueno, eso también es algo que hay que tomar en consideración y también algo que hay que regular mejor. Lo que busca el gobierno de la propuesta de CAS es reducir la tasa de impuestos de las pymes a 0. Pero no se interprete bien, no se interprete mal, porque hoy día eso existe. Existe un régimen tributario, ¿cierto? Que se llama el régimen de transparencia tributaria, en que se paga 0% de impuestos de primera categoría. No tienes que pagar los impuestos finales. Entonces, cuando uno analiza y estudia y entiende que en Chile existen 2 impuestos, los impuestos de categoría y los impuestos personales o finales, donde los impuestos de categoría son créditos a los impuestos finales, lo que hace el sistema tributario de transparencia tributaria y lo que señala acá la propuesta de CAS es que la empresa no pague impuestos por esas utilidades, pero por esas utilidades se pagan los impuestos finales, porque los impuestos finales es una tasa progresiva por tramo, que va entre un 4% la tasa máxima está en el 35%, más o menos la tasa efectiva como un 32%. ¿Te fijas? Eso es lo que importa acá, el pago de los impuestos finales. Yo, bueno, sé que estamos terminando el programa, creo que ojalá realmente cualquiera de estos 2 gobiernos, de cualquiera de los candidatos que salga elegido presidente, lleve adelante las exenciones tributarias. No, hablamos de una. Señalamos la una de las rentas presuntas, pero hay varias. Como la ganancia capital, la ganancia por la venta de acciones de cotización bursátil, no pagan impuestos a la renta. Entonces, bueno, los fondos de inversión privados, el IVA de la construcción, o el beneficio que tiene la... Hoy día, por la globalización de la economía, una de las cosas que más se hace es comprar... Entonces yo creo que cualquiera, que ojalá esto, ellos lo tienen en sus programas, impulsen, lo lleven adelante, y el Parlamento entienda también que lo mejor que se podría hacer en Chile es eliminar todas las exenciones tributarias, para que todo sea igual, todo sea equitativo y todo sea parejo. Que la señora Juanita cuando paga impuestos dice, sí, estoy pagando los impuestos que me corresponden, pero el que está al lado, ¿cierto? El que está acá al lado, el transportista, el minero, está pagando los impuestos que le corresponden también. Eso es justicia. Eso es equidad. Mío decía, la ley pareja no es dura. Así es. Así es. Oye, qué malo que tengo que ser el malo de la película a esta hora, porque ya nos pasamos, son las 12:01. Hemos llegado al final de este programa que hacemos cada sábado
con el Consejo Regional Valparaíso, el Colegio de Contadores. Hoy saludar con mucho cariño a Raquel y a todo el equipo del Consejo Regional Valparaíso, que no lo saludamos al principio, pero les mandamos un abrazo gigante. Obviamente ya no tenemos programa hasta el próximo año, porque se nos viene el próximo sábado a ser Navidad y el próximo sábado a ser primero. Así que allá hasta enero le vamos a mandar un abrazo gigante, que pasen una linda Navidad, obviamente, y un buen año nuevo a todo el equipo que tú lideras, Roberto. Gracias por compartir cada sábado con nosotros en este programa La Hora de los Contadores, Roberto. No, agradecerte también, Hernán, en este espacio. Agradecer a Fabiola, del Consejo Regional de Atacama, que tiene siempre una buena voluntad de estar, porque también entiende que estos programas que nosotros hacemos de radio son de difusión, donde nosotros no solamente hablamos de nuestro gremio, hablamos lo que hoy día hablamos de temas, porque nosotros también tenemos opinión. Así es. Nosotros, los contadores y contadoras, somos parte importante del engranaje económico chileno. Una frase que yo siempre la tomo, pero no es mía, es de mi querida Raquel Concha, nuestra directora de prensa. Pero es verdad. Entonces, nosotros tenemos opinión, nosotros somos los que implementamos. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos programas de radio es difundir el rol del contador, difundir la importancia de los contadores y contadoras en nuestro país, y no solamente en nuestro país. Así que muy contento, y también te mando un abrazo grande, Hernán, que tengas una bonita fiesta también para todos los auditores y auditoras de HE Radio, para la Asociación Gremial de Contadores de la provincia de Petorca, Fabiola, que es una asociación gremial que existe en Petorca, que nosotros como Consejo Regional Valparaíso tenemos un convenio con ellos. Ellos no son parte del colegio, pero nosotros lo acercamos al colegio, le damos beneficio en términos de capacitación a valores que son a los mismos valores que tienen los colegiados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Petorca, Fabiola, hace 2 años, veníamos con la intención de crear un consejo provincial en Petorca y nos encontramos con una asociación gremial. Y nosotros dijimos, nosotros no podemos pasar por arriba de esa asociación gremial, que vengan a nosotros. Pero no nos queremos tampoco que eliminen esa asociación gremial. Hagamos un convenio. Tenemos firmado un convenio hace 2 años que a veces yo le digo a Hernán, no siempre se aprovecha bien. Así que muy contento. Y bueno, Fabiola, qué decirte, agradecerte tu participación. Desearte esperamos tenerla de nuevo. Sí, desearte unas lindas fiestas de fin de año, de Navidad y de fin de año. Y bueno, que tengamos un mejor colegio el próximo año. Bueno, cortito porque estamos fuera todo horario, pero ante todo agradecerle a Hernán la invitación, desearles a todos los que nos escuchan, a ustedes, a los colegas, una muy feliz Navidad, un muy buen próximo año, con esperanza, con optimismo, que ojalá las cosas puedan en alguna instancia ser más equitativas. Yo me despido con un abrazo para usted, querido Roberto, para ti, Hernán, y para todos. Vale. Unas felices fiestas. Perfecto, gracias. Oye, no me dejes solo en pantalla, Fabiola, dame un segundo, porque tengo que hacer varios clics aquí. Bueno, llegamos al final del programa La Hora de los Contadores con el Consejo Regional Valparaíso, el Colegio de Contadores de Chile. Nos vemos en enero. Chao, chao, que estén bien. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos presentado La Hora de los Contadores en HE Radio y HE Televisión.